Buenas tardes. Hoy estaremos hablando del análisis de las estructuras de la construcción civil. Los integrantes de este grupo son Michael Paul Subieta Godoy, José Ignacio Inostroza Quesada, Johan Paulete y quien les habla, Angélica María Vélez Ángel. Este trabajo se hizo para la asignatura de funciones y geometrías a cargo del docente don Carlos Jesús Carreño Vega. Definición de proyecto. Investigar, analizar y evaluar la resistencia y estabilidad de las estructuras de una construcción utilizando diferentes métodos matemáticos. Descripción de la indagación realizada. En nuestra especialidad de construcción civil, nos interesa investigar cómo se puede utilizar métodos matemáticos para analizar y evaluar la resistencia y estabilidad de la estructura en la construcción. Para ello, hemos realizado una indagación en la que hemos revisado diferentes métodos matemáticos utilizados en la ingeniería estructural, tal como el cálculo de fuerzas, momentos y deformaciones, así como el análisis de tensiones y esfuerzo. Tema a investigar. Hemos estudiado conceptos matemáticos como la estadística, la mecánica de materiales y la teoría de estructuras, que nos permiten entender cómo se comportan las estructuras bajo diferentes cargas y condiciones. Además, hemos utilizado herramientas matemáticas como las ecuaciones diferenciales y las matrices para resolver problemas de análisis estructural más complejos. Problema a abordar. La problemática que queremos abordar es la falta de conocimiento y aplicación de métodos matemáticos en el análisis de estructura en la construcción civil. Muchas veces, profesionales de la construcción no tienen los conocimientos necesarios para realizar un análisis estructural adecuado, lo que puede llevar a la construcción de estructuras inseguras o ineficientes. Objetivo general. 1. Investigar y comprender los métodos matemáticos utilizados en el análisis de estructuras en la construcción civil. Objetivo 2. Aplicar estos métodos matemáticos en casos prácticos de análisis estructural. Objetivo 3. Evaluar la eficiencia y seguridad de las estructuras analizadas utilizando métodos matemáticos. Objetivo 4. Promover la aplicación de métodos matemáticos en el análisis de estructura en la construcción civil. Objetivos y preguntas. El objetivo es investigar, analizar y evaluar la resistencia y estabilidad de estructuras de una construcción utilizando diferentes métodos matemáticos. Pregunta 1. ¿Cómo se puede utilizar métodos matemáticos para analizar y evaluar la resistencia y estabilidad de una estructura en la construcción? Pregunta número 2. ¿Cuáles son los conceptos matemáticos más relevantes en el análisis de estructuras en la construcción civil? Pregunta número 3. ¿Cómo se puede aplicar herramientas matemáticas como las ecuaciones diferenciales y las matrices en los análisis estructurales? Pregunta número 4. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar métodos matemáticos en el análisis estructural? Temas iniciales involucrados. 1. Introducción a la construcción e importancia del análisis estructural.
2. Conceptos básicos, estructuras. 3. Teoría de estructuras. 4. Métodos matemáticos. 5. Herramientas matemáticas utilizadas en el análisis estructural. 6. Aplicación de métodos matemáticos en casos prácticos. Cronograma y materiales a utilizar. Materiales a utilizar: bibliografía avanzada, software de análisis estructural, herramientas matemáticas, datos estructurales reales, instrumentos de medición. Nuestro cronograma se divide en 5 columnas. La primera es la tarea que haremos. La segunda son los productos. ¿Qué resultados obtendremos? La tercera columna indica para cuándo estarán hechos, habla de los tiempos. La cuarta columna son los responsables, quiénes o quién lo hará. Y la quinta columna habla de los insumos, qué necesitamos para hacerlo. Necesidad de incorporación de herramientas tecnológicas y su justificación en nuestra elección. La incorporación de herramientas tecnológicas en el análisis de estructura en la construcción de un edificio es necesaria por varias razones. 1. Mayor precisión y eficiencia. Las herramientas tecnológicas como los software de modelado y simulación estructural permiten realizar análisis más precisos y detallados de la estructura del edificio. 2. Optimización del diseño. Las herramientas tecnológicas permiten realizar análisis de carga y resistencia de manera más rápida y precisa. 3. Simulación de escenarios extremos. Las herramientas tecnológicas también permiten simular escenarios extremos como terremotos o vientos fuertes. 4. Colaboración y comunicación mejorada. Las herramientas tecnológicas facilitan la colaboración entre los diferentes equipos de trabajo involucrados. Algunas opciones comunes para las herramientas de software de modelado y simulación estructural son el SAP 2000, ETAP o Robot Estructural. Estos programas ofrecen una amplia gama de herramientas y funcionalidades para realizar análisis detallado de la estructura del edificio. Resumen: información de diversas fuentes que permiten responder las preguntas, integrando los conceptos matemáticos involucrados de la cuarta unidad u otras nociones. La incorporación de herramientas tecnológicas en el análisis de estructura en la construcción de un edificio es esencial para lograr mayor precisión, eficiencia y seguridad en el diseño. Estas herramientas, como el software de modelado y simulación estructural, permiten realizar análisis detallados de la carga y resistencia de la estructura, identificando posibles problemas antes de la construcción. En términos matemáticos, estas herramientas utilizan conceptos de geometría plana y espacial para modelar y analizar la estructura del edificio. Por ejemplo, se utilizan ecuaciones y fórmulas geométricas para calcular las fuerzas y tensiones que actúan sobre los elementos estructurales, como vigas y columnas. También se utilizan conceptos de trigonometría para calcular ángulos y distancias en el diseño de la estructura. Además, estas herramientas permiten simular escenarios extremos como terremotos o vientos fuertes, utilizando conceptos de física y matemática para evaluar la respuesta de la estructura. Por ejemplo, se utilizan ecuaciones de movimiento y dinámica para simular la vibración y deformación de la estructura durante un terremoto. En resumen, la incorporación de herramientas tecnológicas en el análisis de estructura en la construcción de un edificio combina conceptos matemáticos de geometría plana y espacial, trigonometría y física para lograr diseños más precisos, eficientes y seguros. Estas herramientas permiten realizar análisis detallados de la carga y resistencia de la estructura,
optimizando su diseño y garantizando su cumplimiento con los estándares de seguridad. A continuación se presentan algunas consideraciones clave en este proceso. 1. Diseño arquitectónico. Se debe revisar el diseño arquitectónico del edificio para evaluar su funcionalidad, estética y cumplimiento de los requisitos del cliente. 2. Estructura. La revisión de la estructura del edificio implica evaluar la resistencia, estabilidad y capacidad de carga. Se deben revisar los cálculos estructurales, los materiales utilizados, las uniones y conexiones y cualquier otro aspecto relacionado con la seguridad y estabilidad del edificio. Materiales. Es importante revisar los materiales utilizados en la construcción del edificio para garantizar su calidad, durabilidad y cumplimiento de los estándares establecidos. 4. Sistemas de construcción. La revisión de los sistemas de construcción implica evaluar la eficiencia y la calidad de los procesos utilizados en la construcción del edificio. Esto incluye revisar los métodos de construcción, la coordinación entre los diferentes equipos de trabajo, la gestión de residuos, entre otros aspectos. Presentación del producto o prototipo. Les mostraremos cómo nuestro producto puede ayudar a evaluar y analizar la integridad estructural de un edificio después de un terremoto. Los terremotos son eventos naturales que pueden causar daños significativos en los edificios y poner en peligro la seguridad de las personas. Nuestro producto de análisis de estructura está diseñado para evaluar la resistencia y estabilidad de un edificio después de un terremoto, identificando posibles daños y áreas de preocupación. Las características del producto: utilizaremos herramientas tecnológicas avanzadas como software de modelación y simulación estructural para realizar un análisis detallado de las estructuras del edificio. Nuestro producto permite simular el comportamiento del edificio durante un terremoto y evaluando su respuesta a las fuerzas sísmicas y las vibraciones. Identificaremos y analizaremos los posibles daños en los elementos estructurales como vigas, columnas y muros, así como en las conexiones y uniones. Proporcionaremos informes detallados con recomendaciones para reparar y fortalecer la estructura del edificio, garantizando su seguridad y cumplimiento de los estándares de construcción. Resultados y conclusiones. Después de realizar el análisis de estructura de un edificio después de un terremoto, se obtienen resultados detallados sobre la integridad estructural y los posibles daños. Estos resultados permiten tomar decisiones informadas sobre las reparaciones necesarias y fortalecer la estructura del edificio. Algunas conclusiones importantes que se pueden obtener son: evaluación de daños. El análisis de la estructura después de un terremoto permite identificar y evaluar los daños. Estabilidad estructural. El análisis también evalúa la estabilidad de la estructura del edificio después de un terremoto. Se determina si la estructura ha sufrido deformaciones o desplazamientos significativos. 3. Recomendaciones de reparación. Con base en los resultados del análisis, se puede hacer recomendaciones específicas para reparar los daños y fortalecer la estructura del edificio. 4. Cumplimiento de estándares de construcción. El análisis de estructura también permite evaluar si el edificio cumple con los estándares de construcción y seguridad establecidos. Si se identifican deficiencias, se puede hacer recomendaciones para cumplir con estos estándares y garantizar la seguridad de las personas. Bibliografía, referencias y fuentes de información. Bueno, muchas gracias por la atención.